Episodio 243. Continúa la doctrina de Nuestra Señora a Sor María de Jesús de Ágreda. Sea también documento para ti el cuidado que yo tuve de que se escribiese el símbolo de la fe, luego que fuera necesario en la Santa Iglesia. Muy reprensible tibieza es conocer lo que toca a la gloria y servicio del Altísimo y al beneficio de la propia conciencia, y no ponerlo luego por obra, o a lo menos hacer las diligencias posibles para conseguirlo. Y será mayor esta confusión para los hombres, pues ellos, cuando les falta alguna cosa temporal, no quieren esperar dilación en conseguirla, y luego claman y piden a Dios que se las envíe a satisfacción, como sucede si les falta la salud o frutos de la tierra, y aún otras cosas menos necesarias o más superfluas y peligrosas. Y al mismo tiempo, aunque conozcan en muchas obligaciones la voluntad y agrado del Señor, no se dan por entendidos o las dilatan con desprecio y desamor. Atiende pues a este desorden para no cometerle. Y como yo fui tan solícita en lo que convenía hacer para los hijos de la Iglesia, procura tú ser puntual en todo lo que entendieres ser voluntad de Dios, ahora sea para el beneficio de tu alma, ahora para otras, e imitación mía. Capítulo 13. Remitió María Santísima el símbolo de la fe a los discípulos y a otros fieles. Obraron en él grandes milagros. Fue determinado el repartimiento del mundo a los apóstoles y otras obras de la gran Reina del Cielo. Era tan diligente, vigilante y oficiosa la prudentísima María en el gobierno de su familia, la Santa Iglesia, como madre y mujer fuerte, de quien dijo el sabio que consideró las sendas y caminos de su casa para no comer el pan ociosa. Considerólos y conociólos la Gran Señora con plenitud de ciencia, y como estaba adornada y vestida de la púrpura de la caridad y de la candidez de su incomparable pureza, así como nada ignoraba, nada omitía de cuanto necesitaban sus hijos y domésticos, los fieles. Luego que se formó el símbolo de los apóstoles, hizo por sus manos innumerables copias de él, asistiéndola sus santos ángeles, ayudándola y sirviéndola también de secretarios para escribir, y para que sin dilación le recibiesen todos los discípulos que andaban derramados y predicando por Palestina. Se lo remitió a cada uno con algunas copias para que las repartiesen y con carta particular en que se lo ordenaba, y le daba noticia del modo y forma que los apóstoles habían guardado para componer y ordenar aquel símbolo, que se había de predicar y enseñar a todos los que viniesen a la fe, para que le creyesen y confesasen. Y porque los discípulos estaban en diferentes ciudades y lugares, unos lejos y otros más cerca, a los más vecinos les remitió el símbolo y su instrucción por mano de otros fieles que se las entregaban, y a los de más lejos las envió con sus ángeles, que a unos de los discípulos se le manifestaban y les hablaban. Y esto sucedió con los más, pero a otros no se manifestaron y se les dejaban en pliego en sus manos invisiblemente, inspirándoles en el corazón admirables efectos. Y por ellos y las cartas de la misma reina conocían el orden por donde venía el despacho. Sobre estas diligencias que hizo por sí misma, dio orden a los apóstoles para que ellos en Jerusalén y otros lugares
distribuyesen también el símbolo que habían escrito, y que informasen a todos los creyentes de la veneración en que le debían tener por los altísimos misterios que contenía, y por haberle ordenado el mismo Señor, enviando al Espíritu Santo para que le inspirase y aprobase. Y como había sucedido, y todo lo demás que era necesario para que entendiesen todos que aquella era fe única, invariable y cierta, que se había de creer, confesar y predicar en la Iglesia para conseguir la gracia y la vida eterna. Con esta instrucción y diligencias, en muy pocos días se distribuyó el credo de los apóstoles entre los fieles de la Iglesia, con increíble fruto y consuelo de todos, porque el fervor que comúnmente todos tenían lo recibieron con suma veneración y devoción. Y el Espíritu Divino, que lo había ordenado para firmeza de la Iglesia, lo fue confirmando luego con nuevos milagros y prodigios, no sólo por mano de los apóstoles y discípulos, sino también por la de otros muchos creyentes. Muchos que le recibieron escrito con especial veneración y afecto, recibieron al Espíritu Santo en forma visible, que venía sobre ellos con una divina luz que los rodeaba exteriormente y los llenaba de ciencia y celestiales efectos. Y con esta maravilla se movían y encendían otros con el deseo ardentísimo de tenerle y reverenciarle. Otros con poner el credo sobre los enfermos, muertos y endemoniados, les daban salud a los enfermos, resucitaban los difuntos y expelían a los demonios. Y entre estas maravillas sucedió un día que un judío incrédulo, oyendo a un católico que leía con devoción el credo, se irritó contra el creyente con gran furor y fue a quitársele de las manos. Y antes de ejecutarlo, cayó el judío muerto a los pies del católico. A los que desde entonces se iban bautizando como eran adultos, se les mandaba que luego protestasen la fe por el símbolo apostólico. Y con esta confesión y protesta venía sobre ellos el Espíritu Santo visiblemente. Continuábase también muy notoriamente el don de lenguas que daba el Espíritu Santo, no sólo a los que le recibieron el día de Pentecostés, sino a muchos fieles que le recibieron después, y ayudaban a predicar o catequizar a los nuevos creyentes, porque cuando hablaban o predicaban a muchos juntos de diversas naciones, entendía cada nación su lengua, aunque hablasen solo la lengua hebrea. Y cuando enseñaban a los de una lengua o nación, les hablaban en ella, como arriba se dijo, en la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Fuera de estas maravillas hacían otras muchas los apóstoles, porque cuando ponían las manos sobre los creyentes o los confirmaban en la fe, venía también sobre ellos el Espíritu Santo. Y fueron tantos los milagros y prodigios que obró el Altísimo en aquellos principios de la Iglesia, que fueran menester muchos volúmenes para escribirlos todos. San Lucas escribió en los Actos Apostólicos los que en particular convino escribir, para que no todos los ignorase la Iglesia, y en común dijo que eran muchos, porque no se podían reducir a tan breve historia. Conociendo y escribiendo esto, me hizo gran admiración la liberalísima bondad del Todopoderoso, en enviar tan frecuentemente al Espíritu Santo en forma visible sobre los creyentes de la primitiva Iglesia. Y a esta admiración me fue respondido lo siguiente:
Lo uno, que tanto como esto pesaba en la sabiduría, bondad y poder de Dios, traer a los hombres a la participación de su divinidad en la felicidad y gloria eterna. Y como para conseguir este fin, el Verbo eterno bajó del cielo en carne visible, comunicable y pasible. Así la tercera persona descendió en otra forma visible sobre la Iglesia en el modo que convenía tantas veces, para fundarla y establecerla con igual firmeza y demostraciones de la omnipotencia divina y del amor que le tiene. Lo otro, porque en los principios estaban por una parte muy recientes los méritos de la pasión y muerte de Cristo, juntos con las peticiones e intercesión de su Madre Santísima, que en la aceptación del Eterno Padre, a nuestro modo de entender, obraban con mayor fuerza, porque no se habían interpuesto los muchos y gravísimos pecados que después han cometido los mismos hijos de la Iglesia, con que han puesto tantos óbices a los beneficios del Señor y a su divino Espíritu, para que no se manifieste tan familiarmente con los hombres ahora como en la primitiva Iglesia. Pasado ya un año de la muerte de nuestro Salvador, con inspiración divina trataron los apóstoles de salir a predicar la fe por todo el mundo, porque ya era tiempo se publicase a las gentes el nombre de Dios y se les enseñase el camino de la salvación eterna. Y para saber la voluntad del Señor en la distribución de los reinos y provincias que a cada uno se le habían de tocar en su predicación. Por consejo de la reina determinaron ayunar y orar 10 días continuos. Esta costumbre en los negocios más arduos guardaron después que pasada la ascensión, perseveraron en la misma oración y ayunos, disponiéndose para la venida del Espíritu Santo por todos aquellos 10 días. Y cumplidos estos ejercicios, el día último celebró Santa Misa el Vicario de Cristo, y comulgó a María Santísima y a los 11 apóstoles, como lo hicieron para determinar el símbolo, y queda dicho en el capítulo precedente. Después de la Santa Misa y comunión, estuvieron todos con la Reina en altísima oración, invocando singularmente al Espíritu Santo para que les asistiese y manifestase su voluntad santa en aquel negocio. Hecho esto, les habló San Pedro y les dijo: Carísimos hermanos, postrémonos todos juntos ante el acatamiento divino, y de todo corazón y suma reverencia confesemos a nuestro Señor Jesucristo por verdadero Dios, Maestro y Redentor del mundo, y protestemos su santa fe con el símbolo que nos ha dado por el Espíritu Santo, ofreciéndonos al cumplimiento de su divina voluntad. Hiciéronlo así, y dijeron el credo, y luego prosiguieron en voz con el mismo San Pedro, diciendo: Altísimo Dios eterno, estos viles gusanillos y pobres hombres, a quienes nuestro Señor Jesucristo, por la dignación de sola su clemencia, eligió por ministros para enseñar su doctrina y predicar su santa ley y fundar su iglesia por todo el mundo. Nos postramos en vuestra divina presencia con un mismo corazón y un alma, y para el cumplimiento de vuestra voluntad eterna y santa, nos ofrecemos a padecer y sacrificar nuestras vidas por la confesión de vuestra santa fe, enseñarla y predicarla en todo el mundo, como nuestro Señor y Maestro Jesús nos lo dejó mandado. Y no queremos perdonar trabajo, ni molestia, ni tribulación, que para esta obra fuere necesario padecer hasta la muerte. Pero desconfiando de nuestra fragilidad, os suplicamos, Señor y Dios Altísimo, enviéis sobre nosotros a vuestro Divino Espíritu,
que nos gobierne y encamine nuestros pasos por el camino recto e imitación de nuestro Maestro, y nos vista de nueva fortaleza, y ahora nos manifieste y enseñe a qué reino o provincias será más agradable a vuestro beneplácito, que nos repartamos para predicar vuestro santo nombre. Acabada esta oración, descendió sobre el cenáculo una admirable luz que los rodeó a todos, y se oyó una voz que dijo: Mi vicario Pedro señale a cada uno las provincias, y esa será su suerte. Yo le gobernaré y asistiré con mi luz y espíritu. Este nombramiento remitió el Señor a San Pedro para confirmar de nuevo en aquella ocasión la potestad que le había dado de cabeza y pastor universal de toda la Iglesia, y para que los demás apóstoles entendiesen que la habían de fundar en todo el mundo debajo de la obediencia de San Pedro y de sus sucesores, a los cuales había de estar sujeta y subordinada como a vicarios de Cristo. Así lo entendieron todos, y así se me ha dado a conocer que fue esta la voluntad del Muy Alto. Y en su ejecución, en oyendo San Pedro aquella voz, comenzó por sí mismo el repartimiento de los reinos, y dijo: Yo, Señor, me ofrezco a padecer y morir, siguiendo a mi Redentor y Maestro, predicando su santo nombre y fe, ahora en Jerusalén, y después en Ponto, Galacia, Bitinia y Capadocia, provincias del Asia, y tomaré asiento primero en Antioquía y después en Roma, donde asentaré y fundaré la cátedra de Cristo, nuestro Salvador y Maestro, para que allí tenga su lugar la cabeza de su santa Iglesia. Esto dijo San Pedro, porque tenía orden del Señor para que señalase a la Iglesia romana por asiento y para cabeza de toda la Iglesia universal. Y sin este orden no determinara San Pedro negocio tan arduo y de tanto peso. Prosiguió San Pedro y dijo: El siervo de Cristo y nuestro carísimo hermano Andrés le seguirá predicando su santa fe en las provincias de Sitia, de Europa, Epiro y Tracia, y desde la ciudad de Patras en Acaya gobernará a toda aquella provincia y lo demás de su suerte en lo que pudiere. El siervo de Cristo, nuestro hermano carísimo, Santiago el Mayor, le seguirá en la predicación de la fe en Judea, en Samaria y en España, de donde volverá a esta ciudad de Jerusalén y predicará la doctrina de nuestro Señor y Maestro. El carísimo hermano Juan obedecerá a la voluntad de nuestro Salvador y Maestro, como se la manifestó desde la cruz. Cumplirá con el oficio de hijo con nuestra gran Madre y Señora. Servirála y la asistirá con reverencia y fidelidad de hijo, y la administrará el sagrado misterio de la Eucaristía, y cuidará también de los fieles de Jerusalén en nuestra ausencia. Y cuando nuestro Dios y Redentor llevare consigo a los cielos a su Beatísima Madre, seguirá a su Maestro en la predicación del Asia Menor, y cuidará de aquellas iglesias desde la isla de Patmos, a donde irá por la persecución. El siervo de Cristo y nuestro hermano carísimo Tomás le seguirá predicando en la India, en la Persia y en los partos, medos, hircanos, brahmanes y bactrios. Bautizará a los 3 reyes magos y les dará noticia de todo lo que la esperan, y le buscarán ellos mismos por la fama que oirán de su predicación y milagros. El siervo de Cristo y nuestro carísimo hermano Jacobo le seguirá con ser pastor y obispo en Jerusalén, donde predicará al judaísmo y acompañará a Juan en la asistencia y servicio de la gran Madre de nuestro Salvador.
El siervo de Cristo y nuestro carísimo hermano Felipe le seguirá con la predicación y enseñanza de las provincias de Frigia y Sitia del Asia, y en la ciudad llamada Hierópolis de Frigia. El siervo de Cristo y nuestro hermano carísimo Bartolomé le seguirá predicando en Licaonia, parte de Capadocia en el Asia, y pasará a la India Citerior y después a la Menor Armenia. El siervo de Cristo y nuestro carísimo hermano Mateo enseñará primero a los hebreos y después seguirá a su maestro, pasando a predicar en Egipto y en Etiopía. El siervo de Cristo y nuestro carísimo hermano Simón le seguirá predicando en Babilonia, Persia y también en el reino de Egipto. El siervo de Cristo y nuestro carísimo hermano Judas Tadeo seguirá a nuestro maestro predicando en Mesopotamia, y después se juntará con Simón para predicar en Babilonia y en la Persia. El siervo de Cristo y nuestro carísimo hermano Matías le seguirá predicando su santa fe en la interior Etiopía y en la Arabia, y después volverá a Palestina. Y el Espíritu del Altísimo nos encamine a todos y nos gobierne y asista, para que en todo lugar y tiempo hagamos su voluntad perfecta y santa. Y ahora nos dé su bendición, en cuyo nombre la doy a todos. Todo esto dijo San Pedro, y al mismo instante que acabó de hablar, se oyó un tronido de gran potencia, y se llenó el cenáculo de resplandor y refulgencia, como de la presencia del Espíritu Santo. Y en medio de esta luz se oyó una voz suave y fuerte que dijo: «Admitid cada uno la suerte que le ha tocado». Postráronse en tierra y dijeron todos juntos: «Señor Altísimo, a vuestra palabra y de vuestro vicario obedecemos con prontitud y alegría de corazón, y nuestro espíritu está gozoso y lleno de vuestra suavidad en medio de vuestras obras admirables». Fin de este episodio. Continuará.